Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, una vez más juntos con Claudio Acevedo, que nos lleva adelante a través de las máquinas, esa tecnología imprescindible que él maneja, y Pablo Marmorato, mi coequiper. No tan imprescindible. Es bastante. ¿Vos qué crees? Que te diga que sí, que sos imprescindible porque estrenaste un libro, Pablo, porque estrenó un libro, hay que hablar de eso un poquitito. Un mimo, Graciela, un mimo. Eso, el mimo. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando estrenaste el libro? Muy bien, muy bien. Fue una tarde muy linda, la del lunes. La pasamos bien, realmente. Graciela, te cuento que pueden comunicarse, les cuento a nuestros oyentes, a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techin creó ProPymes. Este programa acompaña a la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techin con su cadena de valor. Bueno, pero yo voy a insistir, cuando yo digo estrenar un libro, no estoy hablando de que empezó a leer un libro, sino que había escrito un libro y se presentó en sociedad, aunque ya estaba en las librerías, el lunes pasado. Sobre vos. No importa. El asunto es que estuvieron Hernán Lombardi, Santiago Kovaldov y mucha gente, muchos amigos, y a muchos les gustó el libro. Bueno, la verdad, así muy que agradecidos felicitaciones, a todos. aplausos. Muchas gracias. Bueno, yo empecé con un tema livianito, porque el que viene y convoca a nuestros invitados, de los cuales tenemos solo uno, pero ya está llegando el otro, nos dicen, ¿qué es la economía? La situación económica. Sé que es un tema duro para todos nosotros, y sobre todo para los que siguen la noticia día a día y para los que sufren consecuencias de la sacudida económica. Quien está presente es Martín Botier, estuvo ya la vez pasada. Martín es economista, obviamente, director del estudio EcoGo, y además es profesor en la Universidad de Itela. Y a quien esperamos es Guillermo Rosenburse. Ya les voy a decir después, cuando venga, más cosas de él, pero estuvo varias veces acá, ustedes ya lo conocen. Martín, cuando ustedes vos en la consultora, te consultan empresarios, te consulta, no sé, gente común, yo no sé muy bien, me cuesta imaginar. ¿Cómo sentís hoy vos que está este momento después de las PASO, sobre todo? ¿Qué pasó con las PASO? Desde el punto de vista de la política, incidiendo sobre la economía. Bueno, efectivamente, antes de la PASO ya veníamos con una situación de tensión, de mucha incertidumbre, ¿no? Eso se veía. ¿Cuál es el termómetro de la incertidumbre que vemos en la economía y en el mercado? Es el riesgo país, ¿no? Y eso, cómo se traslada a lo que ve la gente en el día a día, se traslada al dólar y a la inflación. ¿Por qué no contás un poquito, Martín, qué es el riesgo país? Sí, porque son como titulitos o subtítulos y no siempre toda la gente entiende qué quiere decir riesgo país y a quién le importa y quién lo toma en cuenta. Sí, efectivamente es muy importante. ¿Qué significa básicamente? Es la sobretasa que le exige el mercado, los inversores, para prestarle, para invertir en la Argentina, ¿no? Tanto al gobierno, fundamentalmente, como al sector privado, ¿no? Eso también se traslada a las empresas. Para ponerlo en términos de personas, Graciela Fernández Meijide, ¿es confiable o no es confiable económicamente cuando va a ir a pedir un crédito? Exactamente. Y le voy a pedir más por ese crédito si es menos confiable. Totalmente. El riesgo país se mide técnicamente sobre los bonos del gobierno, ¿no? Es la diferencia de tasa que pagaría un bono del gobierno argentino en relación a un bono del gobierno norteamericano que se considera libre de riesgo. Ahora, ¿por qué es importante esto también para las personas? Porque la tasa que se le exige al gobierno es de alguna manera el piso de la tasa que se le exige al resto de los agentes, ¿no? Al sector privado, que son las empresas y las personas. Si quieren tomar un crédito. Pues. Si quieren tomar un crédito, exactamente. Y cuanto más alta es la tasa, o sea, cuanto más alto es este riesgo país,
bueno, se le exige más, digamos, de alguna manera, a los proyectos de inversión, con lo cual un riesgo país muy alto implica que son muy pocos los proyectos de inversión que pueden ser viables y de esa manera se genera un impacto muy importante sobre lo que es el nivel de actividad y sobre la economía del día a día. Uh-huh. Bueno, eso se empeoró con las PASO. Eso se empeoró con las PASO cuando lo veíamos, para poner los números, ¿no? Simplemente cuando lo veíamos en las jornadas previas a las PASO, en las semanas previas, los meses previos, el riesgo país estaba en la zona de 800 puntos, ¿no? El gobierno argentino pagaba 800 puntos por encima, ¿no? En promedio, de lo que pagaría un bono del gobierno de Estados Unidos, o sea, 8%, ¿no? Así se traduce. En ese entonces eso nos parecía muy alto, porque era un riesgo país que prácticamente... No era normal, no, ni deseable. Prácticamente triplicaba el que tenía Brasil, era 4 veces más que el que tenía Chile, ¿no? Digamos, muy por encima de los países de la región, países vecinos. Ahora, ese riesgo país que en ese entonces nos parecía muy alto, después de las PASO se fue de 800 por encima de 2.000, ¿no? Hoy estamos en la zona de 2.200. Más que dobló. Se más que dobló, claro, hoy ya es un nivel donde el mercado ya no le presta a la Argentina, ¿no? Es un nivel que implica no que uno se puede financiar a tasas muy altas, sino que directamente no se puede financiar. Con lo cual, en ese sentido, cómo se tradujo a lo que es la economía de la gente, básicamente implica el mercado, digamos, los inversores no están dispuestos a prestarle dólares a la Argentina, con lo cual el país tiene que adaptar, digamos, el tamaño de su economía, su consumo, su inversión, a la disponibilidad de dólares, ¿no? Que hoy es escasa, básicamente son las exportaciones. Ahora, al tener que adaptar el tamaño de la economía a la disponibilidad de dólares, eso implica que el dólar tiene que estar más arriba, que las tasas de interés tienen que estar más arriba, y eso lo vemos básicamente en el impacto sobre la inflación y sobre el salario que vimos en las últimas semanas. Esa lectura que hacen es a partir de la derrota de Cambiemos o el triunfo de Frente de Todos, pero sobre todo por la amplitud de la derrota. ¿Qué considerás qué lectura hace el mercado, este ente, de ese resultado? ¿Por qué, digamos, subió tanto ese riesgo país? Bueno, efectivamente teníamos un riesgo país que era ya muy alto, ¿no? Estos 800 puntos antes de la elección. Ahí básicamente el mercado lo que estaba incorporando en los precios era incertidumbre, ¿no? Incertidumbre sobre cuál iba a ser el programa económico a partir de 2020, ¿no? A partir del 10 de diciembre, básicamente. Ahora, una vez que tuvimos la certeza del resultado de la PASO, digamos, esa incertidumbre empezó a ser certeza, ¿no? En términos de nombres, pero sigue siendo incertidumbre, claro, en términos de, bueno, ¿cuál va a ser el programa a partir de 2020? Es decir, que hasta las PASO íbamos con 800 porque había la incertidumbre de cómo resultaría el programa del gobierno. Exactamente, era incertidumbre en términos de nombres. Después de eso era, bueno, ¿y ahora? Si ganan los Fernández, ¿qué? ¿Es eso? Bueno, más o menos. Es eso, y a eso le agrego también un punto. No es solo incertidumbre sobre 2020, que era lo que teníamos antes de la PASO, sino que ahora es una incertidumbre que se adelantó a estas semanas, ¿no? A estos meses, a la transición, y eso tiene que ver también con la particularidad que tiene el sistema electoral argentino de las PASO, ¿no? Que tenemos 2 meses y medio entre la PASO y el 27 de octubre, que de alguna manera generó un presidente que está en funciones, pero que ha perdido una gran cuota de poder, y tenemos un virtual presidente electo, ¿no? Por lo que fue el resultado de la PASO, que sigue siendo candidato, ¿no? Que no es presidente. Con lo cual los incentivos de alguna manera han quedado mal alineados. Tenemos un pato rengo. Tenemos el síndrome del pato rengo. Ni siquiera tenemos un pato. Exactamente. Y esa incertidumbre, ¿no? Que teníamos para 2020, en la Argentina se adelantó a estas semanas, y bueno, eso es lo que está incorporando hoy el mercado en los precios de los bonos, en el riesgo país, y que se traduce al dólar y la inflación. Yo diría que en términos políticos, si hay algo que aparece neto acá y deseable, es que el tema de las PASO se termine de una buena vez, porque ninguno de los candidatos que se presentaron al presidente fue una interna, fueron todos nombrados a dedo, por lo tanto interna no hubo, y lo que produjo el interregno desde entonces hasta acá incentivó la incertidumbre. Efectivamente. Creo que las PASO, bueno, se han puesto en un contexto quizá distinto. En su momento hubo opiniones a favor, opiniones en contra.
Y me parece que en este sentido, un poco también lo que charlábamos antes del programa, digo, creo que esta situación política, esta incertidumbre, estos 2 meses y medio, de los cuales han pasado un poco de la mitad, pero en la Argentina han parecido años, no más que semanas o más que un poco más de un mes, y eso ha generado mucho daño, ¿no? Esta incertidumbre en la política ha generado mucho daño en las variables de la economía, ¿no? Pensándolo en términos de reservas del Banco Central, en términos de expectativas, en términos de confianza y en términos fundamentalmente de inflación, ¿no? Digamos, hoy la inflación está un escalón más arriba de lo que teníamos antes de las PASO, eso ha pegado en las expectativas y se ha traducido obviamente en un daño muy importante sobre que eso lo siente la gente en el día a día, en el bolsillo, en lo que es el poder adquisitivo, el salario real y la disponibilidad de crédito. Bueno, se nos ha sumado por fin Guillermo, espero que tengas una muy buena excusa. Guillermo Rosenburser, que por cierto también es economista, investigador del CONICET y miembro del club político, y acaba de ser, o va a ser, homenajeado el jueves próximo por la Facultad de Ciencias Económicas como primera un trayectoria destacado académica en las ciencias de la economía. Sí, ¿Es así? es así. Bueno. Muchas gracias y... Pero no te perdonamos por haber... No hay cómo, ¿eh? No hay absolución. En esta iglesia no se absuelve. Pido perdón. Y los judíos tenemos... problemas con experiencias, eso. Sí. Bueno, estamos charlando con Martín Botier, Guillermo, sobre la situación actual, como te habrás dado cuenta, ¿no? El panorama que tenemos. ¿De qué otra cosa se puede hablar, no? Sí, sobre todo siendo economista. ¿No? Digamos que a todos ustedes les preguntan y los inquieren. Bueno, contá tu visión, por favor. Seguramente que va... Sí, yo estaba escuchando lo que planteaba Martín, y obviamente no puedo dejar de coincidir con que el impacto de las PASO fue lo que gatilló, digamos, un agravamiento del problema. Yo pienso, sin embargo, que la situación anterior a las elecciones ya era extremadamente frágil. La desaceleración inflacionaria estaba de nuevo basada en pisar el tipo de cambio y por lo tanto era previsible que con paso o sin paso las cosas volvieran a agravarse. A lo mejor un poco menos, a lo mejor un poco más, pero más difícil. Más difícil. Tal cual. Yo creo que desde el punto de vista político, claro, estábamos comentando, las PASO son un desastre. No, no estas, sino en general. No importa estas que hayan producido, sino porque no sirven para aquello para la cual fueron hechas, y en lugar de eso te mete un impasse entre el resultado de las PASO hasta la elección que te perjudica. Sin duda. Porque, perdón, este mismo resultado en octubre hubiera definido quién era el candidato. Ya está, listo. Seguro. Pero no, lo que ahora se suma además es nada. La incertidumbre de quién va a ser el presidente y sobre todo la incertidumbre del equipo que va a acompañar al presidente y la orientación de política económica que siga, y bueno, eso sin duda repercute en algo que es muy sensible y que indirectamente afecta a todo el mundo, que es la actitud que van a tener los acreedores. Nos guste o no, ese es un tema que está presente y que... ¿Quiénes son los acreedores? Bueno, los acreedores son, en primer lugar, los multilaterales, los organismos multilaterales, pero especialmente el Fondo Monetario, ¿no?, que tiene una llave crucial para definir el futuro. Los acreedores externos, que están podridos de la Argentina y que no quieren perdonar nada, salvo que el país demuestre un cambio. Sensatez. Exactamente.
y los acreedores locales, digamos, con activos contra el gobierno en dólares y en pesos, digamos, ¿cierto? Y sumado todo el paquete es mucho. Y con la devaluación que se produjo recientemente, mucho más, porque en términos de pesos, la deuda externa es mucho mayor, o si vos querés, en términos de dólares, los ingresos del fisco son mucho menores, entonces estamos en la misma. Yo preveo para lo que viene un desfiladero muy estrecho y una situación dura, sea quien fuere el presidente. Me parece que ya como vienen las cosas, es imposible escapar al default, para decirlo con la palabra que corresponde, y a una renegociación. Yo prendo velas, deseo. No me digas que crees que No. prendiendo velas pasa algo. No. Ah, bueno. Y bueno, viste, si Macri creía que le habían hecho una mal de ojo, una macumba. Bueno, no, eso es un chiste, pero que sea posible alcanzar una renegociación voluntaria, sería la palabra, amigable, digamos, ¿no es cierto? Y ahí depende mucho del comportamiento del fondo. Y el comportamiento del fondo va a ser difícil, digamos, acercarlo a nuestras necesidades, porque ya puso muchísima plata, digamos. No creo que uno pueda esperar que ponga más, pero sí que eventualmente colabore con el país para acercar posiciones con los acreedores. En ese caso, hoy estábamos comentando... Los fondos van a ser complicadas de... Sí. Yo estábamos hablando con Martín antes de la cantidad de dinero en dólares que tenemos los argentinos o fuera del país. Sí. Los propios candidatos, cuando te hacen declaraciones y los ministros te dicen que tienen millones afuera del país, y si no, bueno, en caja de seguridad o donde sea. Martín, vos hablabas de qué porcentaje. Yo ahora... En términos de sí, comparativos. Sí, hay un informe de la Reserva Federal de Estados Unidos del año 2006, ¿no? Digamos, ya es viejo, son casi 15 años, que en ese entonces decía que los argentinos, ¿no?, en términos per cápita, ¿no?, digamos, por argentino, eran los que mayores tenencias de dólares billetes tenían en el mundo, por lejos, superando a Rusia, que era el segundo. El segundo era Rusia. Y en términos de cantidad de dólares era alrededor del 6-7% en ese entonces, ¿no?, de la base monetaria de Estados Unidos. Tomemos Rusia, del 2006. Del 2006. Sí, ahora y además 2006. hay informes más recientes del Banco Central y del INDEX sobre los activos Totalmente. en dólares de argentinos, que tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Y es una cifra descomunal, digamos, muy superior a la deuda, por supuesto. Muy superior a la deuda. Ahora, son países donde, en el caso de Rusia, bueno, hubo un cambio drástico de sistema. Se recompuso, la Unión Soviética se volvió, se desintegró y todo lo demás. Hay una excusa, digamos una excusa, hay una explicación, si querés. No es nuestro caso. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Aunque parecería que cada rato nos metemos debajo de esa ducha. No, lo que pasa es que obviamente no hubo un cambio de régimen, pero sí hubo crisis, perturbaciones macroeconómicas muy dramáticas, digamos, ¿cierto? Y recurrentes. Entonces, progresivamente, la confianza en el signo monetario argentino se fue diluyendo. El horizonte de decisiones de todo el mundo se fue achicando, y todos los que pudieron y pueden perciben la divisa extranjera como refugio para sus ahorros. Sí. Y cambiar eso es muy, muy, muy complicado, y seguro que no va por las apelaciones al patriotismo. Ni a la caridad, ni a nada. Exactamente. No. Ahora, hablar con el corazón en esos temas.
me voy a meter en un terreno pantanoso para uno que no es economista, pero hay distintas variables de la macroeconomía que son indicadores también de que algunas situaciones lograron por ahí controlarse: el recorte del gasto público, el superávit comercial, el ordenamiento fiscal de las provincias. Después, del otro lado, hacemos la raya, está obviamente el problema de la deuda, de la inflación. ¿Cómo conjugan todas esas variables de cara, digamos, al 2020? Por ahí habla el desfiladero que contaban Martín y Willy. Sí, efectivamente, un poco lo que comentás vos. Cuando hoy uno mira la foto, ¿no?, del resultado fiscal, uno ve que ha habido una mejora, ¿no?, respecto a lo que veíamos quizás hace 2 o 3 años. Ahora, lo importante en este caso es mirar la película, ¿no? Y la película 2020 es más complicada, ¿no? Cuando uno mira esta mejora en el resultado fiscal y cuando uno analiza cómo está compuesto los ingresos y cómo está compuesto el gasto, uno ve que hoy, a diferencia de lo que ocurría en 2001 o 2002, hoy una devaluación, una aceleración en la inflación no genera una mejora fiscal tan clara, ¿no? Más bien lo contrario. Acá, para poner un número, ¿no?, casi el 60% del gasto público, el gasto primario, descontando intereses, está indexado al pasado, ¿no?, por la ley de movilidad previsional. Está indexado básicamente a la inflación y a los salarios de un semestre previo. Con lo cual, esta aceleración inflacionaria que estuvimos viendo en estos últimos meses y que seguramente vamos a ver también en septiembre y en octubre, en el mejor de los casos, eso se va a traducir en un impacto muy importante sobre el gasto en el primer semestre del año que viene. Y ahí los ingresos van a estar creciendo a la inflación de ese momento, que uno no esperaría en un escenario positivo que sea inferior, ¿no?, que sea más bajo, desearía. Con lo cual ahí ya se va a estar generando un problema fiscal, ¿no?, de mantenerse el statu quo. Así que, creo que la pata fiscal va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener el próximo gobierno. Y eso va a tener que ser encarado, me parece que en forma inmediata. Creo que no hay tiempo para esperar. Ahora, también va a ser muy necesario en ese caso el logro, la consecución de consensos políticos y sociales muy importantes. Yo quería hablar de ese tema, porque es algo que siempre todo el mundo termina expresando y que parecería que es de una dificultad grande en nuestro país, ¿eh? Uh-huh. ¿Vos esto cómo lo ves? Sí, primero un puntito respecto a lo que decía Pablo. Ya hoy se ve que las metas de superar el primario para este año no se van a cumplir. De hecho, va a haber, para el equilibrio primario, va a haber un déficit mayor al que se estaba proyectando, va a ser del 1% el déficit primario. Y además, la medida del resultado primario es relevante desde el punto de vista que ahí está las variables que sobre las cuales puede influir el gobierno. Pero desde el punto de vista de las necesidades de financiamiento, lo que importa es el déficit agregado. Y los intereses han subido tanto que el déficit consolidado es de vuelta muy alto, digamos. Desde el punto de vista fiscal, la política fiscal opera sobre el superávit primario, pero el problema es el déficit consolidado. Y a los factores que señalaba Martín, que es claramente el indexatorio es terrible, vos tenés que el resto de las variables están en un sendero insostenible. La presión tributaria es altísima y no va si vos querés reactivar o mejorar un poquito eso, no va a aguantar. Y el gasto que está pisado es todo el gasto en inversión pública, que tampoco puede, si querés reactivar y mejorar las cosas. Bueno, eso por un lado. Y sí, yo creo que yo estoy tratando de escribir algo sobre el consenso desde el punto de vista de algún tipo de acuerdo económico-social. Me parece que ahí hay 3 preguntas para hacerse. Bueno, entonces, como se nos va a acabar el tiempo porque viene la tanda, queda anunciado que va a haber 3 preguntas que va a hacer Willy en cuanto volvamos. Uh-huh. Ya venimos. Los domingos a las 14, Graciela Fernández Mejide, en el aire de ¿Por qué?